Bueno, me pareció muy bueno el reporte que pasaste al aire hace unos minutos del tema de Karen, ¿no? Porque Argentina tiene, como muchas veces hemos dicho, dos proyectos posibles de país, ¿no? Uno industrial y otro extractivista, ¿no? Extractivista significa que unos pocos consorcios en esta oportunidad extranjeros. Digo en esta oportunidad porque antes, haciendo un poco la historia, si bien eran funcionales al Imperio Británico, por lo menos eran la oligarquía argentina. Pero en esta oportunidad son todas las empresas extranjeras que están, como se dice, haciendo lobby con el gobierno a ver quién se queda en este remate del país con cada recurso, ¿no? Y digamos, y la diferencia entre el plan Argentina Productiva 2030, ¿no? que tenía desarrollo, que implicaba desarrollo en energía, en conocimiento, en turismo, en minería, en agroindustria, en la industria automotriz, en la explotación forestal, en la petroquímica, que incluye, por supuesto, industrialización de las cadenas de valor, ligadas, asociadas, vinculadas a los recursos naturales. Se viene ahora el plan de venta de la patria, ¿no? Como yo siempre me refiero al proyecto de ley de bases y principios. Yo lo llamo bases y principios para la venta de la patria. Creo que con acierto, porque incluso uno de los puntos de los cuales se va a tener que hablar en las próximas horas, y se tendría que hablar mucho más de lo que se va a hablar. Seguramente que en esa distancia que hay entre lo que se va a hablar y lo que se debería hablar, cada uno de nosotros puede aproximar un poquitito más, ¿no? Puede acercar un poquitito más desde lo que se va a hablar hacia lo que se tendría que hablar, y cada uno de nosotros explicarle a todo el mundo. Claro, lo que pasa es que a veces cómo hablar con un con un cabeza cerrada que está lleno de odio y que votó a Milei y que no quiere dar el brazo a torcer, que es muy difícil también lo que estoy proponiendo, pero bueno, hay que intentarlo, ¿no? Porque lo que viene ahora del RIGI, el régimen de incentivo para las grandes inversiones extranjeras, tiene, entiendo yo, lo peor del menemismo y multiplicado, ¿no? ¿Se acuerdan que nosotros siempre hablamos de esto? Porque hicimos muchas veces, cuando hacemos un análisis histórico de varias cuestiones, incluso de muchos aspectos que se han mejorado, que se han recuperado para el pueblo argentino durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? La nacionalización, la recuperación de aerolíneas argentinas, de YPF y de tanto que se recuperó, ¿no? Durante aquel tiempo, luego de las ventas que hiciera Menem en el anterior regalo del país. Pero hay un decreto ley de Menem de 1989 que decía lo siguiente: dice que el Estado va a dictar las normas reglamentarias que sean suficientes para facilitar, así lo dice, para facilitar la remisión de utilidades al exterior. Es decir, y yo digo, recuerdo esto porque viene mucho peor, ¿no? Porque incluye eso que acabo de decir, es decir, el retiro de utilidades al exterior totalmente facilitado, liberado y cantando viva la libertad, pero además viene con un blanqueo de capitales financieros que significa, y esto incluso, ojo, que hay preocupación de ciertos sectores mundiales, de ciertos sectores globales que tratan de reducir las evasiones fiscales que perjudican a los pueblos y que solo benefician a las corporaciones transnacionales, ¿no? Pero el blanqueo de capitales, que significa entrar guita sin declarar ni pagar impuestos, pero además viene con exenciones impositivas, con disminución de impuestos
como ganancias que baja del 35% al 25%. Estamos hablando de disminuciones impositivas y exenciones impositivas para las empresas que más plata ganan en el mundo, ¿sí? Retenciones a las exportaciones cero, justamente cuando las retenciones a las exportaciones tienen que ver con impuestos aplicados precisamente a aquellos productos que se llaman commodities, que tienen una renta diferencial. En el caso de los commodities argentinos se llama renta agraria diferencial, porque tiene que ver con las ganancias extraordinarias que produce nuestra explotación primaria, especialmente cuando se analizó en su momento las bondades y las diversidades de climas y suelos pertenecientes a nuestra pampa húmeda, que, como decía el escrito británico de 1711 llamado Un plan para humillar a España, decía: son las llanuras más grandes del mundo y están tan cubiertas de ganado que solo pueden creerlo aquellos que lo ven con sus propios ojos. Esta corta descripción demuestra suficientemente la generosidad, tanto de su clima como de su suelo, y puedo fácilmente persuadir que esto, en relación con el comercio de Gran Bretaña, es de la mayor importancia que hay bajo el cielo. Ese proyecto hoy se actualiza a manos de las corporaciones transnacionales, que son las empresas que nos quieren venir a robar absolutamente todo, y para ellas, incluyendo otra de las cuestiones que tiene el RIGI, como la eliminación de la ley del compra nacional, y el acondicionamiento de la política arancelaria como para perjudicar todo lo nacional y facilitar a todo lo extranjero. Esto que acabo de decir, política arancelaria, queda muy en el aire, y para quien no está, quien no sabe a qué se refiere política arancelaria, lo voy a decir aplicado a esto. Ya dije lo de las retenciones, ¿no? Es decir, eliminación de retenciones a las exportaciones. Pero para hablar de importaciones, hay algo que en este gobierno está haciendo, creo yo que por primera vez en la historia, ¿no? Que es poner aranceles a los productos, que son bienes intermedios, que son insumos para la industria, que justamente necesitan un beneficio de costo para impulsar a la industria, y no tiene aranceles, es decir, no tiene un impuesto, los bienes finales que vienen a competir con nuestra industria. Por lo tanto, se abarata lo importado en detrimento, en destrucción, en desprotección de nuestra industria generadora de empleo, ¿no? Bueno, todo este combo, además, tiene que ver con una entrega al CIADI, que es un organismo internacional que dirime controversias entre controversias internacionales, y siempre falla, obviamente, a favor de las empresas, ¿se entiende? O sea, una empresa que maneja el CIADI, que tiene sus jueces que son empleados propios en el CIADI, ¿para quién va a fallar? ¿Para Argentina? Y bueno, esto no. Bueno, esto, en principio, yo creo que vamos a seguir hablando bastante de esto, y este fin de semana no escribí artículo porque estuve con la presentación de mis libros en la Feria del Libro, y hoy de vuelta a las 19 horas, estoy invitado a la Feria del Libro para presentar mis 2 libros nuevos, así que bueno, pero en la semana que viene voy a escribir acerca de esto, y voy a compartir con ustedes algo para que siempre me publican agradezco mucho, en la nacionalypopular.com. Julián, bueno, sí. No, te quería hacer una apreciación, una comparación. Este dilema tan antiguo, parece, entre el extractivismo y el modelo industrialista, se resolvió hace casi 300 años en Estados Unidos, ¿verdad? Con una guerra civil. Y ya no hubo ninguna duda de qué era lo mejor para un país, ¿no? Y sin embargo, acá todavía, a 300 años de eso, más o menos, no me acuerdo exactamente cuándo fue la guerra civil, todavía seguimos discutiendo ese modelo. Es increíble. Yo creo que lo que decís en el caso argentino es mucho peor, porque muchas veces se habla, por ejemplo, de neoliberalismo, ¿no? Y entonces se contrapone el neoliberalismo
¿no? que implica el librecambismo comercial, ¿no? La apertura, la libre importación, etcétera, que implica el poder para las consorcios agroexportadores, por ejemplo, ¿no? Ustedes se acuerdan, por ejemplo, en la rural, que yo siempre lo cito esto porque fue público, que en la rural decían: nosotros preferimos que los argentinos sean pobres, así comen menos carne y nosotros tenemos más para exportar, claro, hacer negocio unos pocos. Pero yo digo, el caso argentino, contestando un poco lo que me preguntabas, yo creo que el caso argentino es el peor de todo, porque el neoliberalismo y eso que vos decís, en la Argentina incluye además algo que en otros países no incluye, que es la venta de la patria. En Estados Unidos no hay venta de la patria. Puede haber, incluso cuando David Ricardo en 1817, en su obra, David Ricardo, inglés, en su obra de 1817, Principios de Economía Política y Tributación, describe cómo, él habla de las ventajas, de las ventajas comparativas, él habla de la renta diferencial de la tierra, él explica una serie de cuestiones para fundamentar de que Inglaterra, que era el país más industrializado del mundo, tenía que dedicarse a la exportación de bienes industriales e importar los bienes primarios, que para los cuales no estaba dotado en comparación con otros países de Europa, incluso, además de lo que pudiera explotar en la América española, ¿no? Pero y él decía, en Inglaterra está la ley de tierras y todo eso, claro, y todo eso, ¿qué significa eso? Y no era kirchnerista, aclaro que no era kirchnerista David Ricardo, y decía, el único motivo por el cual estamos haciendo esto es porque los grandes terratenientes son los que mandan en el Congreso de mi nación y están en contra del pueblo. Entonces, bueno, fíjense, pero no eran vendepatrias. Lo que hay acá es vendepatrias. Le faltaban cipayos, ¿no? Unos buenos cipayos le hubiera vendido bien. Exactamente. Y quiero hacer una pregunta, con esto cierro, no, porque hay muchos que están diciendo, esperando el tema del rebote, ¿será verdad el rebote o no? Entonces, ¿me pueden explicar, los que todavía se creen ese cuento, me pueden explicar cómo va a rebotar, cómo va a crecer una economía en la cual se está destruyendo permanente y sistemáticamente el poder adquisitivo de los ingresos y se está destruyendo empleo? Es completamente imposible que exista un crecimiento, una recuperación y un rebote. Las veces que en la Argentina ocurrió un rebote, como por ejemplo con la salida de la convertibilidad y a la salida de la pandemia, fue porque hubo medidas del Estado que impulsaron la actividad, el empleo y la recuperación, el aumento del poder adquisitivo de los ingresos. Y acá lo que están haciendo es destruirlo. Así que, bueno, esto también es otro tema que me gustaría que todos lo hablemos para convocar al pensamiento, a la reflexión y, bueno, a una toma de conciencia. Tal cual, Julián. Muchísimas gracias. Un abrazo para todos. Fuerte abrazo. Muchas gracias. Debe estar esa mentira, si son tantos los que la quieren probar. Ay, qué rica, deliciosa y nutritiva, la mentira que tenemos que tragar. Para pagar las deudas tengo que endeudarme mucho más y arrodillarme acariciando al usurero. Para ser dignos nos tenemos que arrastrar sin dignidad, para subir hay que meterse en un agujero. Ay, qué rica debe estar esa mentira, si son tantos los que la quieren probar. Ay, qué rica, deliciosa y nutritiva, la mentira que tenemos que tragar. Para bajar los precios antes los debemos aumentar, los tarifazos son no más sinceramiento. Claro que es culpa del desastre que tuvimos que heredar, por eso vamos a pagar todos contentos. Ay, qué rica debe estar esa mentira, si son tantos los que la quieren probar. Ay, qué rica, deliciosa y nutritiva, la mentira que tenemos que tragar. Para avanzar hay que marchar bien calladitos, para atrás para abrigarnos es mejor andar en cuero y darle al rico más riqueza y todavía un poco más, que al derramarla nos dará pobreza cero. Ay, qué rica debe estar esa mentira, si son tantos los que la quieren probar. Ay,
qué rica, deliciosa y nutritiva, la mentira que tenemos que tragar. Para que baje el desempleo te tenemos que rajar, para agrandar la libertad censuraremos, para que crezca la nación antes se tiene que achicar, para lograr la paz social reprimiremos. Ay, qué rica debe estar esa mentira, si son tantos los que la quieren probar. Ay, qué rica, deliciosa y nutritiva, la mentira que tenemos que tragar. Cha, cha, cha.